vamos a entrar a la palabra. El Señor a nosotros, la Florida, ahora a ustedes, nos ha estado hablando siempre todo este año de crecimiento. ¿Sí? ¿Crecimiento dónde? En nuestra área espiritual. Crecimiento en el reino, no en las añadiduras. Recuérdese que las añadiduras vienen solas. Entonces, hemos tomado que debemos crecer en las añadiduras y no en el reino, en las cosas eternas. Entonces, estamos más enfocados en crecer monetariamente, económicamente, financieramente y mentalmente, y nos olvidamos un poco de nuestra área espiritual. Recuerde que somos seres de áreas: área espiritual, área emocional, área financiera. Pero lo más importante que nosotros debemos hacer crecer es nuestra área espiritual, porque esa área es la que nos fortalece nuestro espíritu y nos fortalece dentro de lo que hay en nuestro corazón. Yo digo allá en la Florida que debemos fortalecernos de adentro hacia afuera, pero a veces nosotros nos fortalecemos de afuera hacia adentro. Entonces andamos pensando más en el trabajo, en el dinero, en el esposo, en los hijos, en la casa, y nos olvidamos de una parte muy importante, que es la que nos hace a nosotros administrar todo lo que Él nos va a dar, que es nuestro espíritu. Y cuando el espíritu está fortalecido, por supuesto, va a controlar nuestras emociones. Pero a veces alimentamos más nuestras emociones y dejamos el espíritu de nosotros débil. Debemos nosotros trabajar en nuestra área interna, porque allí es donde Dios quiere trabajarnos. Pastora, ¿por qué? Porque allí es donde nosotros no confesamos que Jesús es nuestro Salvador. Allí es donde nosotros no confesamos que esa lengua y esas rodillas se doblen y se confiesen las personas allá afuera que no lo conocen. Porque estamos tan débil en nuestro espíritu que nos da pena hasta decirle eso al vecino o al que está en la cola o a nuestra familia. Y hablamos más con nuestras emociones. No damos el mensaje de salvación a través del espíritu, sino ¿por dónde? Por las emociones. Entonces una persona que nos ve a nosotros y que andamos nosotros bravos y molestos, enojados, ellos van a decir: esa gente, el reino no está en ellos, porque hacen todo lo contrario. ¿Por qué será? Porque fortalecen más nuestra área o la área emocional. Y la emocional se alimenta es con las añadiduras. ¿Usted sabía eso? Nuestra área emocional se alimenta es de las añadiduras. ¿Cómo es eso? Porque nuestra emoción, cuando usted tiene un carro y usted tiene dinero, usted se siente como chévere, contento y alegre. ¡Wow! Los verdes, los dólares, un buen negocio. ¿Cómo se siente usted? Díganme, ¿cómo se sienten? Alegre, usted sabe, esponjado, egocéntrico, porque las emociones se le dan comida, es por eso, porque nos activan el placer. Pero el espíritu de nosotros conectado al Espíritu Santo se alimenta ¿con qué? Con el reino, con las cosas eternas. Y eso, cuando está allí, domina ese ego, esas emociones, y le dicen: wow, Señor, agradecido por lo que tengo, pero agradecido por lo que no tengo.
porque así dice tu palabra. No pasamos a ser malagradecidos, sino agradecidos con lo que tenemos. Pastor, ¿y por qué dice todo eso? Porque las emociones, tus emociones, no te dejan avanzar. ¿Por qué no te dejan avanzar? Las emociones, hermano, nos las dio el Señor, ¿sí? Para que nosotros tuviésemos dolor, miedo, tristeza, alegría y gozo. Pero no quedarnos en ellas, que ella no nos controle, sino nosotras gestionarlas a ella. Entonces, no nos hacen que nosotros no avancemos porque nos controla nuestro avance. Cuando nosotros alimentamos el espíritu, nosotros siempre estamos a paso de vencedora. Las mujeres, los hombres a paso de vencedor. ¿Por qué? Porque nos controla es el Espíritu Santo y avanzamos. El título de mi mensaje en esta mañana que voy a compartir con ustedes, y agradecida porque me da esa palabra, porque primero me la llevo yo, para mí. Yo no vengo a decirle a usted algo que no lo haya vivido yo a sola en mi casa, con Jesús y con Marlo, porque allí es donde nosotros somos evaluados, para luego nosotros salir afuera. ¿Cómo nosotros avanzamos? ¿Y qué es lo que a nosotros no nos deja avanzar? Lo vivimos dentro de la casa, recuérdese, de adentro hacia afuera, en el corazón y en tu casa, en ese pequeño jardín o ese pequeño cielo que Dios te ha entregado como casa. Allí es donde se van a ver todo lo que hay en tu corazón. Lo que te deja avanzar y lo que no te deja avanzar. El título he llamado Avanza sin parar. Tú tienes, y yo, no me dejo por fuera, no, tú y yo tenemos una ADN de avance, de crecimiento. Por eso estamos hablando de crecimiento. Usted no puede estar sin crecer en el reino, porque usted lleva por su sangre, por sus torrentes sanguíneos, la palabra avance, avanzar, nunca detenernos, sino avanzar, avanzar sin parar, porque hay cosas que nos quieren detener, hay cosas que nos quieren meter la palanca del carro que dice pare, para el carro. Así hay cosas dentro de nosotros que nos dice detente. Pero como nosotros tenemos la ADN del Espíritu Santo, nosotros tenemos que crecer y crecer. Pastora, ¿cómo es eso? Usted no puede estar sin crecer. Si usted no crece, tiene problema. Recuérdese, no en las añadiduras, sino en el reino, en lo espiritual. Si usted no crece espiritualmente, usted tiene problema, porque tenemos el ADN de avanzar. ¿Qué significa avanzar? Significa marchar, significa progresar, significa prosperar, significa mejorar y significa ascender y florecer. Todo eso sinónimo que usted ve ahí, ¿quién lo diseñó? El Jesús, el Rey de Reyes, cuando murió en la cruz por ti y por mí, depositó todo eso adentro de nosotros, en lo interior. La mujer que está acá tiene que florecer. La mujer que está acá tiene que florecer. No escucho a las mujeres. Las mujeres en esta casa tienen que florecer. Así tienen que decir amén.
Porque las promesas de Dios son el sí y el amén. Cuando usted dice aquí amén, usted va a florecer, ¿verdad? Porque usted está diciendo amén. Pero si usted no lo dice, usted no va a florecer. Porque le dice a usted, tú no puedes. Usted dice, yo no puedo. El Señor dice, sí y amén. Yo no puedo avanzar. Sí y amén. ¿Quién lo dice? El Señor. Porque sus promesas son el sí y el amén. Pero si usted dice, yo voy a florecer, amén. Yo voy a mejorar, amén. Yo voy a prosperar, amén. Yo voy a avanzar, amén. Porque son sus promesas. Y la mujer y el hombre, porque el hombre no se queda atrás, también florece. Porque el hombre también tiene el Espíritu Santo y tiene eso también depositado en su corazón. Pero el hombre también tiene que llevarse a su mente que él también tiene que crecer de adentro hacia afuera. Porque el hombre tiene emociones también. El hombre llora, el hombre siente. ¿Por qué lo siente? Porque es la creación también de Dios. Y todo eso también lo tienen ellos. Y cuando ellos son vulnerables y dicen que yo soy una creación y estoy creado a imagen y semejanza, ustedes también tienen que florecer, pero de adentro hacia afuera, no afuera. Porque hay hombres que cuando se humillan delante del Señor y son vulnerables, comienzan a llorar en su casa, a arrepentirse por las cosas que hacen, porque el Espíritu Santo los ministra y comienzan a trabajar de adentro hacia afuera. Su pastor ha trabajado mucho en lo de adentro hacia afuera, porque él tenía problemas emocionales que no lo dejaban avanzar por su pasado. Cuando nosotros conocimos de Cristo, sí sabíamos que era de adentro hacia afuera. Pero cuando el Señor nos envía aquí, nos dice, tienen que crecer de adentro hacia afuera, porque no pueden llevar un remanente de personas quebradas y rotas iguales a ustedes. Tenemos que sanar a otros, porque ya el Señor nos ha sanado. Ya fuimos transformados y debemos transformar a otros. El Señor se lo dijo y dijo, Mile, tenemos que cambiar de adentro hacia afuera, porque vamos a estar dando mensajes que tienen que ser transformadores, que ya hicieron algo en nosotros. Se humilló y dejó la hombría a un lado y tomó la hombría de que el Señor le dio. Por eso nosotros hemos colocado hombres transformados al ministerio de hombre. No decimos caballero, porque la palabra caballero no existe en la Biblia. Él está restaurando es la hombría del hombre, el sacerdocio del hombre. Cuando declaramos hombres transformados es porque estamos validando el diseño original de quiénes son esos hombres. Recuperando la hombría, porque no se ha perdido. Los hombres lo han dejado y no han cumplido el sacerdocio. Pero cuando un hombre se levanta y comienza a trabajar de adentro hacia afuera, recupera la hombría y comienza a ministrar su vida y a ministrar lo que están a su lado. Eso lo ha hecho el pastor. Perfecto no es, porque tiene su lucha, pero sí está trabajando cada día para hacerlo mejor. Y es para el Señor, no para ustedes, sino para el Señor. Él y yo trabajamos es para el Señor, y buscamos el cambio y la transformación es para el Señor, no para ustedes. Porque el que nos juzga a nosotros es el Señor, no ustedes. Porque Él es el que nos va a pedir cuentas cuando ese Jesús venga y regrese y nos dice, ¿qué hiciste tú? Entonces nos cuidamos más, es para Él. Y el avanzar nos hace a nosotros seguir
hacia adelante, dejando a un lado el pasado y las preocupaciones y las tentaciones del mundo. Cuando nosotros seguimos hacia adelante, debemos dejar las tentaciones que nos hacen pecar y las preocupaciones que nos quita el sueño, porque son cosas del mundo. Y comenzamos nosotros a guardar las promesas con exactitud y fidelidad. Eso es lo que significa el avanzar sin parar. Seguir adelante y dejando tentaciones y preocupaciones que el mundo nos ofrece. Porque si usted está avanzando y usted avanza mirando el mundo, mirando al vecino que tiene esto y no tiene lo otro, eso la va a detener y usted no avanza, sino que retrocede. ¿Qué significa el parar? Detenerte. Porque el parar te impide el movimiento y la acción de lo que tú vas a hacer. Por eso es avanza sin parar. Avanzar es seguir adelante. Y el parar es en movimiento que yo debo tener como una hija y como un hijo de Dios para poder avanzar lo que Dios te ha entregado. ¿Y tú sabes qué te ha entregado? Propósito. Eso es lo que tú vas a avanzar sin parar, al propósito que Dios tiene y te dio cuando Él te eligió y te escogió. Cuando usted sabe que usted es un llamado y es un escogido y usted tiene la diferencia de una de la otra, usted dice, yo soy escogida porque tengo un propósito. Y como yo soy escogida, yo no cuelgo la toalla ni cuelgo los guantes, porque yo soy una mujer y un hombre escogido. Pero cuando usted dice yo tengo un llamado y no entiende lo escogido, usted abandona, usted retrocede. Por eso son principios que debemos estudiarlo muy bien. Principio de llamado y escogido. Yo tengo llamado, dicen muchos. Yo tengo llamado, pero vive una crisis. ¿Y qué hace? Sale corriendo. Abandona. Se olvida de lo que Dios dice. Porque no tienen claridad de lo que es escogido. Fuimos escogidos entre tantas personas que usted está en esta mañana para cumplir el propósito. Y usted dice, yo no abandono mi propósito. Ahora vamos a leer la palabra. Dígale al que está a su lado, no te detengas, no te vayas a parar. Vamos a leer la palabra en Mateo 11:12. La palabra de Dios dice que en los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufría violencia, y todo aquel que es valiente y violento, que dice, son los que arrebatan el reino de los cielos. Cuando yo escuchaba la canción Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, yo decía, Señor, es mensaje tuyo, porque yo vengo a hablarle del reino. ¿Cómo avanzamos sin parar en el reino? Porque el reino sufre ¿qué? Violencia. Y los que están en ese reino tienen que ser violentos, agresivos, así como que leones, esos leones de Judá, arrebatar las almas y introducirla ¿dónde? En el reino de sacerdocio. Pero la que yo le voy a leer en esta mañana dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido
avanzando, y yo le estoy hablando de avanzar sin parar, que tenemos el ADN de ¿quién? Del dueño del reino, del Abba Padre, que es el dueño y creador del reino. Entonces, ¿qué dice? Y va avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse. Meditando yo en esa palabra, y cuando yo la di, el de producción no sabía nada, simplemente le envió lo que va a hacer y me colocó esa agua. Cuando yo la di, y yo le decía a él en ese momento, qué bueno que el Señor te dirigió por que colocaste esas aguas, porque si ustedes ven allí y dice que el reino iba avanzando contra viento y marea, y el Señor me meditaba y me hablaba y decía, si hay un agua y el reino va contra viento, es como si fuese el reino un barco, ¿verdad? Un barco. Para mí lo representé que el reino es un barco o una barca. Y esa agua que usted ve ahí que se mueve es donde va el barco. Es el reino que va allí. Pero usted y yo somos parte de ese reino, y que el Señor nos introdujo ¿en dónde? En ese barco. Y nosotros vamos navegando, imagínense que vamos navegando en ese barco. Pero viene ¿qué? ¿Qué viene? Yo quiero que vayan leyendo porque voy preguntando. Viene ¿qué? Agua y marea, viento y marea, y ese barco va en esas aguas avanzando, y usted también va avanzando. Pero cuando de repente viene una tormenta y una tempestad, ¿qué hace el barco? Se mueve, se tambalea, y usted también lo hace dentro de ese barco, dentro de esa barca. ¿Cómo se mueve usted, pastora, en la barca? Cuando usted predica la palabra y viene la persona y le dice a usted, ¿qué vas a hablar tú si tú te la pasas en esto y lo otro? Y usted dice, no, yo soy cristiana, yo soy una de las buenas nuevas, pero es que tú te la pasas haciendo lo que a Dios no le agrada. Esos son los vientos y marea que te vienen contra de ti para que tú te muevas y no sigas avanzando dentro de ese barco y abandonas la tripulación y te lanza como Jonás hacia el mar. ¿Por qué? Porque el reino va a sufrir violencia, pero cuando tú das un buen testimonio y cuando tú vas en ese barco y tú dices, el que lleva el timón es Jesús, a mí no me mueve absolutamente nada, ni tempestades, ni viento, ni problema, ni situación, porque yo estoy parada, agarrada, sostenida y aferrada a ese timón. Y seguimos en ese barco, porque el reino de los cielos sufre violencia cuando tú y yo estamos parados, defendemos el reino. ¿Usted sabe de quién vamos a defenderlo? De esos grupos que se están levantando. Esa es la violencia que vive el reino, porque quiere una élite, un grupo élite, quiere construir un reino sobre su reino, que es el de Jesús. Y esa marea y esas tempestades son esos movimientos que se están dando LGTB, que quieren destruir el reino y plantar un reino donde dice que el diseño de Dios no es el que tú y yo proclamamos. Eso es lo que quiere decir el reino sufre violencia. Hombres y mujeres que quieren distorsionar el mensaje divino y el diseño que Dios hizo. Pero cuando nosotros estamos en esa barca,
y vienen esas tempestades, usted dice: no, el reino de los cielos sufre violencia y yo estoy aquí para arrebatarlo. Yo no dejo que entre la ideología de género a mi casa. Yo no dejo entrar en mi barca infidelidades. Yo no dejo entrar a mi casa lo que no es diseño de Dios, porque usted sabe que el reino de los cielos está en ti, en tu adentro. Entonces tú lo defiendes. Pero cuando nosotros dejamos que ese barco que representa el reino, no hacemos nada, usted no está introducido en el reino, en el barco, sino que usted anda a la deriva. Y en esta mañana yo lo que quiero es, el Señor, decirle que tienen que avanzar tu vida, pero avanzar el reino. No estamos aquí para avanzar de título, dinero, sino a cumplir tu propósito en esta tierra, que es expandir el reino de Dios y su justicia. Quiero que hagan conciencia que no podemos estar o no debemos seguir sentados en una iglesia pensando simplemente en las añadiduras. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que pensemos, que respiremos, que tengamos que defender la causa, una misión, que es ir y hacer discípulo a todas las naciones y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No debemos seguir siendo una iglesia que solamente queremos es todo para nosotros. Estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Conocimiento y conocimiento, pero nada de fruto. Iglesia, Dios no viene a buscar hombres y mujeres sentadas llenas de conocimiento. Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se mueva en el fruto. Una iglesia que se mueva en la fe, en la alabanza, en la adoración, en la mansedumbre, en el dominio propio, en la fe, en la amabilidad. No una iglesia que se llene y se llene de solamente letras y letras y letras, y usted esa letra no la pone en una hoja y que la gente lea esa letra y diga: esa mujer era una amargada, ese hombre era un hombre que le pegaba, ese hombre gritaba y ya no lo hace. Por favor, iglesia, estamos en los últimos tiempos. No te llenes de tanto conocimiento y no lo aplicas. Así nos ha dicho el Señor. Mucho conocimiento, pero poco fruto. Dios te va a pedir es fruto. Fruto. En este tiempo, el Dios nos está hablando. Crecer en sabiduría. No sabiduría terrenal, diabólica, natural, sino sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría donde tú sabes tomar sabias decisiones. Sabiduría que tú agregues valor a la gente, que tú ames a tus hijos, que tú ames al hermanito. Eso en estos tiempos es que el Señor nos está hablando. Y la iglesia Buenas Nuevas Tocuyo tiene que comenzar a trabajar en lo de adentro hacia afuera. No queremos hombres y mujeres que el diablo los carguen así, marionetas, manejando. Y usted sabe cómo, porque no dan fruto. Ya, aquí tiene usted que dar un para al enemigo.
porque el enemigo quiere tener una iglesia hidrocefálica. El diablo. Que usted hoy recibe lo que le estoy hablando y mañana no hace nada. A él le agrada eso. Él le agrada tener una iglesia hidrocefálica de conocimiento. ¡Wow! ¡Qué buena la palabra! ¡Qué buena la adoración! Y mañana no hagas nada. El diablo quiere mantener las iglesias distraídas en estos tiempos. Pero cuando usted llega y dice, el reino de Dios sufre violencia, y yo soy una de esas valientes, yo soy uno de esos valientes, yo voy a poner en práctica la palabra. Aplicación, hermano, el ser y no hacer. Es ser lo que usted es, lo que Dios le dijo que usted es. Fruto es lo que quiero. Que todos puedan ver lo que tú hablas y tú lo vivas. Eso es lo que quiere decir Jesús en este versículo. No necesito hombres y mujeres llenos del conocimiento, sino llenos de fruto para que puedan ir en contracorriente, contra marea, contra crisis, contra potestades, como decía la canción, contra principado, contra arma forjada. Nada podrá detener el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer Salmo 84, donde dice, y seguimos avanzando sin parar, porque si seguimos avanzando, no seguimos, vamos a retroceder. Pastora, yo no tengo fuerza. Sí tienes fuerza, porque el Señor nos dejó escrito en su palabra que dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón y piense en qué, en caminar por sus caminos y por su senda. Dichosa la mujer, dichoso el hombre que tiene en quién, en la crisis, en la aflicción, en el dolor, en el hombre, en la mujer, en los hijos, en el dinero. No. Hombre y mujer que tiene la fuerza en él y piensa en él, camina por sus caminos y por su senda. Y aquí viene la promesa. Cuando viene él o pasa por el valle de lágrimas, ¿qué hace? La convierte ¿en qué? En manantial. El hombre y la mujer que tiene la confianza en Dios y camina por sus caminos, no tu camino, no con tus fuerzas, con sus caminos. Cuando venga el valle, el desierto, lo convierto ¿en qué? En manantial. ¿No entiende el manantial? Manantial es vida. Manantial es gozo, como dice la canción. Cuando pase por diversas pruebas, mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el valle. Grito, 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 no moriré. ¿Por qué no vas a morir? Porque las fuerzas tuyas están ¿dónde? En el Señor. Cuando pase por ese valle de lágrimas, tú la conviertes en alegría, en gozo, como dice su palabra. Sembraremos con lágrimas y cosecharemos ¿con qué? ¿Con qué? Con gozo. Si tú andas en el valle de lágrimas en este día, tienes que tener la seguridad
que lo conducirá hacia Dios y no te alejas de Él. Si tú tienes la confianza, tu fuerza en el Señor, en tu proceso, en el desierto, en la aflicción, el Señor te va a llevar ¿dónde? Hacia Él. Vamos con el 7. Cuando pasas por el valle de el 7, manantiales, también las lluvias tempranas cubrirán. Según avanza, seguimos avanzando. Tú lo conviertes en ¿qué? En gozo. Dice, según avanzas tú, los peregrinos cobrarán más fuerza hasta que contemplan a Dios. Cuando un hombre y una mujer sabe todo esto, dice, sigue avanzando. Porque el peregrino que dice, recobra ¿qué? ¿Dónde me concentré yo? Más fuerza. Pastora, ¿por qué? Porque nos han dicho, ¿usted sabe lo que nos han dicho? Ustedes sí son fuertes para agarrar esa iglesia. Ustedes sí son fuertes. Y otra palabra, ustedes sí son para tomar esa iglesia. Pero nosotros le cantamos eso al Señor a sola. Si tú nuestra fuerza no están en el Señor, no están en la iglesia, no están en ustedes. Nuestra fuerza no está en ustedes. No. Nuestra fuerza está en el Señor. Y lo que usted pase, usted es responsable de su valle, de su desierto, en convertirlo en manantiales. Simplemente nosotros venimos y le hablamos la palabra. Porque nosotros tenemos el respaldo y el más de tener más fuerza para poder sobrellevarlo a ustedes. Usted es ese remanente que el Señor nos entregó, pero nuestra fuerza no está en ustedes, sino en la del Señor. Cuando nos dicen eso, ustedes sí son para agarrar la iglesia, nosotros decimos, no, es que esa iglesia, esas hermanas tan bonitas, esos hombres tan bonitos que van allá, no son de nosotros, esos son del Señor. Y el Señor les va a dar la fuerza para que sus desiertos lo conviertan en gozo. Y todos vamos a estar, mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo contigo, no con nosotros, contigo y conmigo. Cuando el peregrino dice allí, va y cambia, recobramos fuerza, hermana. Hoy usted tiene que comenzar a avanzar, porque el Señor le va a dar más fuerza, más bendiciones, más fruto, porque su confianza la ha puesto en Él. En Él. Cuando nos dijeron, ustedes son para agarrar esa iglesia, dijimos, Señor, es verdad. Vino una palabra, estábamos buscando mi esposo y yo contenido para prepararnos por todo este año. Encontramos algo así que decía, cuando un barco va en alta mar y comienza a hundirse, el barco se comienza a llenar de agua y comienza el barco a hundirse. ¿Y qué hacen los tripulantes? Quieren saltar. Unos se agarran y otros saltan. Pero lo primero que sale del barco, eso lo leí, no es para usted, fue para mí. Y ese barco va hundiéndose y lo primero que sale de ese barco decía, son las ratas. Cuando un barco se está hundiendo, lo primero que sale del barco son las ratas. Yo le dije a Marlo, yo no soy rata, Marlo, y tú tampoco. Vamos más bien nosotros a sacar agua de ese barco. Vamos a agarrar los tobitos y sacamos, porque yo no quiero que el día de mañana el Señor me dice,
¿qué hiciste tú con tu ministerio? Eso nos movió a nosotros y nos montamos en esa barca con mis hermanos madroñeros, Nilda, la hermana Camelia, la hermana, y sacamos adelante el barco. Pero no soy una de esas. Ese contenido, eso no es mío. Lo dice uno de esos sabiondos que dice: cuando el barco se está hundiendo, lo primero que salen de los barcos son las ratas. Señor, tú, eso no eres, lo dices tú, lo dice algo. Y como estábamos contra marea y todo mundo diciéndonos, el diablo también quería meternos en nuestra mente cosas que dijimos: no, nosotros no vamos a hacerlo, porque el Señor nos entregó un valle que lo vamos a convertir en gozo. Y usted me va a ayudar a mí, nos va a ayudar a nosotros, porque usted está en ese valle, usted está en ese desierto, usted está en el proceso, pero en el proceso vamos a paso de vencedores, porque el que va con nosotros es el poderoso gigante y abre camino y nos bendice y nos lleva a la tierra prometida, que usted ya sabe cuál es. Seguimos. Cuando nosotros vemos que pasamos ese valle, ese barco, esas tormentas, esas tempestades, vamos a 1 de Timoteo 4:15. Eso nos dice de que nosotros vamos por un buen camino, vamos progresando. Sé diligente en esto, dice Pablo a Timoteo, en estos asuntos que yo le estoy hablando hoy. Sean diligentes. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver en quién, que pueda ver en qué, que estás progresando, que todo el mundo vea que tú y yo y el ministerio está progresando, que tú seas evidente que tú estás progresando en el reino, en tu vida espiritual, porque Jesús en Lucas nos dice que Jesús crecía, avanzaba en gracia, en estatura y en sabiduría, y así quiere Él, que nosotros progresemos en la obra del Señor. Pero hay muchos que andan en el camino, en el proceso, en esto que uno va caminando por esa senda que dice, y siempre están en el proceso. Pastora, yo estoy en el proceso. Yo sé que en el proceso yo voy a cambiar. Yo le anexo esa palabra. En el proceso estás progresando, porque proceso es progreso. Tú no puedes estar siempre en un proceso y tú no avances, sino que sigues allí y yo no progreso. Pero es que si tú no estás viendo el proceso con los lentes del Señor y no ves que el que está en tu proceso es el Señor, tú no vas a progresar. No vas a progresar, porque cuando tú te detienes, el deber de avanzar, tú retrocedes, porque tus ojos están puestos ¿dónde? En la situación, en el proceso. No mires proceso, mira el progreso, mira el avance, mira lo que Dios está haciendo en ti, mira lo que Dios está perfeccionando en ti, en tu obra, en su obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir avanzando sin retroceder. ¿Por qué? Porque el proceso tiene que ser evidente para que nosotros podamos dar testimonio de lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede cuando tú te detienes o te paras? Vamos a leer Lucas 9:62 y terminamos. Ya se me acabó el tiempo. Cuando nosotros seguimos avanzando y no nos paramos, no vamos a retroceder. Pero ¿qué sucede cuando tú te detienes? Esto es palabra santa de Dios, no la mía.
Dice, Jesús le dijo a todos, el que pone la mano en el arado, ¿qué más dice? Y luego mira atrás, es acto. No sé si producción puede colocarme para terminar Lucas 9:62 en la Nueva Versión Viviente. Si no la colocaron, allí dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es acto para el reino. Lo dice el Señor. El que está mirando el pasado, el que está mirando sus heridas, el que está mirando la falta de perdón, el resentimiento, el enojo, el que todavía está herido por muchos años, mujer presente, ese eres tú que estás mirando el pasado y estás anclada al pasado. Estás retrocediendo cuando ya tú estás en la labranza. No permitas que el pasado te ancla y tú no vayas a ser no apta para el reino. Si tú miras el pasado y sigues que mejor era ayer, que no puedo perdonar, que no puedo olvidar, que no puedo hacer lo que yo tengo y sé que debo hacer. Dice el Señor, no eres apta para expandir el reino. El reino necesita hombres y mujeres que no miren el pasado, porque el pasado no te define. El que te define es el presente. Lo que tú hagas hoy va a ser el resultado de mañana en tu vida. Y yo sé que usted y yo somos aptos para el reino, porque fuimos escogidos, pero nuestros problemas, situaciones sin resolver, conflictos sin resolver, nos pueden colocar en ese punto de que mañana, ahorita, venga el Señor y tú por una cosita del pasado te quedes ahí sentada. No te queda la ropa, sino que te quedas con tu ropa. Yo quiero dejar la ropa. Imagínense que si en este momento viene Jesús y tú estás anclada al pasado, te quedas. Porque allí dice, si tú sigues mirando el pasado, no eres apta, ni eres apto para el reino. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Si tú sigues mirando el pasado y sigues anclada a la crisis que estás viviendo, y sigues anclada al dolor, a la soledad, al abandono, a la culpa, a la tristeza, a la falta de seguridad, al miedo, eso te va a detener y no vas a ser apta para el reino. Tienes que anclarte en las promesas que dice el Señor. Para terminar, ¿qué hago ahora, pastora? Para nosotros seguir extendiendo el reino. No mirar al pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Primero, reconocer que Jesús es tu Señor.
reconocer en lo más adentro de tu corazón que el que resucitó entre los muertos es tu Señor, y que tú crees en Él, y que tú no vas a ser avergonzado por lo que tú estás viviendo. Tú reconoces que Él es tu sustentador, tu Jehová Jireh, tu Jehová Rafa, tu Adonai, el Shaddai. Tú vas a recibir lo que estás pidiendo, si tú lo reconoces. Y si tú lo reconoces y lo haces a Él el fundamento de tu vida, imagínate quién contra ti, como dice la palabra, quién contra nosotros, si el que está con nosotros es más poderoso. Si tú lo haces tu fundamento, tú vas a aferrarte a las promesas de Él, y tú vas a convertir tu valle en manantial. Si tú te colocas retos y desafíos para avanzar, tú vas a ver la gloria de Dios, porque te vas a colocar retos a ti misma para avanzar. Yo ahora sé lo que que a mí no me deja avanzar. Voy a colocarme un reto. Yo no oro en las mañanas porque eso es lo que nos alimenta. Yo me voy a colocar, disciplinar 1 hora a las 5 de la mañana, porque que a las 5 de la mañana más me arropo, más le quito el reloj. Eso es un reto. Me voy a levantar a las 5 a orar. Eso es un reto, es un desafío. Si tú llegas y te colocas a pensar y entrar en conciencia y hacerte responsable, te haces diligente, como decía Timoteo, sé diligente en los asuntos de mi Padre. Tú vas a avanzar, porque vas a ser diligente. Si tú eres diligente y comienzas a crear una estabilidad espiritual, esa estabilidad espiritual te va a llevar a ti a estar con ese chalón en la tempestad y en las mareas que te van a venir, los vientos. Porque hay una estabilidad espiritual y emocional que no va a dejar que ese valle de lágrimas te siga controlando. Tienes que tener una estabilidad para que tú le des estabilidad a tu templo, al templo del Señor. Y otra cosa que nos ayuda a seguir avanzando, que es necesario estudiar la palabra y buscarte a un personaje que tú sientas y te veas reflejado en ese personaje. Porque es necesario que tú busques a alguien, un punto de referencia para tú decir: yo quiero ser como él. Todos queremos tener el carácter de Jesús, pero para nosotros tener el carácter debemos que estudiar la palabra, saber quién era Él, cuáles eran sus cualidades. Tú comienzas a buscarte un punto de referencia y tú comienzas a convertirte en esa persona. Y de hecho estamos llamados a nosotros ser como Jesús, ser como Él, seguir sus huellas. Pero para poder nosotros saber quién es Él, debemos buscar la oración, la lectura de su palabra y la meditación, y ponerla en práctica. Un punto de referencia lo puedo llevar yo, físico, natural, si no quiere leer la palabra. Pero como nosotros debemos leer y estudiar la palabra y meditarla y ponerla en práctica, nos ayuda un punto de referencia a una persona de carne y hueso. Ojo, no es que vas a buscar comparaciones, porque las comparaciones son fatal en una persona. Si usted se compara conmigo y yo con usted, la perdemos.
Porque la comparación crea egoísmo, competencia, y queremos desarraigar de nuestra mente y corazón cero competencia, cero comparaciones, porque tú eres único y yo soy única. Pero tenemos y necesitamos y es necesario tener un punto de referencia. ¿Por qué la hermana Sonsole ha crecido? ¿Por qué la hermana Sonsole ha avanzado? Y usted la ve a ella. Usted, ojo visor. Y usted dice, algo está haciendo Sonsole. Yo busco a Sonsole y la invito a un café. Yo busco a Sonsole y le digo, vamos a comernos un helado. Porque es que Sonsole yo le he visto que está progresando y avanzando. Algo está haciendo ella. Pero no con envidia, no con competencia, sino con direccionado del Espíritu Santo. Entonces ella me va a contar, mira, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo hago mi devocional, tengo un diario de vida, yo lo voy a hacer. Porque a veces necesitamos punto de referencia. Y para terminar, nosotros en Kibor, ¿usted sabe lo que hacíamos nosotros cuando llegaban nuevos creyentes? Si hay nuevos creyentes aquí hoy, esta mañana, personas que vienen por primera vez, levante su mano si hay. Bienvenido. ¿Cómo le dice la iglesia? Ellos vienen hoy por primera vez. Ellos están entrando en el reino. Están entrando en esta barca. Pasa un mes y lo vemos sentaditos allí que no levantan la mano, no hacen nada. Ellos están observándonos. Ellos están mirándonos. Pero nosotros como pastores y ustedes como líder, cuando usted sabe que tiene que extender el reino, usted tiene que estar pendiente de ellos, de esos dos que están allí. Entonces nosotros comenzamos a mirarlos y a observarlos a ellos. Y están nuevecitos y ni siquiera se mueven con la adoración y la alabanza. Y Marlon y yo comenzamos a ver y el equipo. Pero el siguiente mes lo vemos al joven dándole al pie. Al siguiente mes lo vemos. Y al siguiente mes lo vemos. Y al siguiente mes lo vemos. Nosotros hacemos fiesta. Allá en Kibor hacemos fiesta. Porque usted sabe por qué hacemos. Porque ellos están avanzando. Porque tú y yo o nosotros allá le estamos dando energía, motivo para que entren al reino y se pongan a alabar y adorar con sus acciones. Porque nos tiene que doler y debemos amar a ellos que vienen por primera vez y seguirle, observarle qué está haciendo el reino de Dios en ellos. Entonces nos alegramos y cada domingo estamos, cuando llegan los miércoles a los grupos de conexiones, ahí está la hermanita, ahí está el hermanito, ya no los ganamos. Ahora tenemos que darle alimento, a vestimenta, no de ropa, sino abrazo. Agregamos valor con el abrazo porque lo vestimos con los abrazos. Y vemos que ahí es donde decimos todo. Estamos creciendo, estamos avanzando y estamos extendiendo el reino de Dios y su justicia. Pero todavía hay gente ahí donde está usted sentado que ni siquiera levanta la mano, se mueven, no hacen nada y siempre están cansados, que dice una canción por ahí. No están avanzando. Porque decía Timoteo que tú seas evidente, que la gente vea que Dios ha hecho algo en ti. Entonces hay gente que todavía está sentada y no levanta la mano. Entonces desde hoy queremos una iglesia fogosa.
prometida, todos juntos y adoramos